Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Bom dia para você também, Emerson. Gente, eu não sabia que tava ligada. Foi uma bicha aqui que ligou meu celular e eu não tinha visto.
Buen día, doctores. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar la clase. Hay gente que tiene clase dentro de un rato. Vamos a hacer hoy un repaso importante, ¿sí? Para lo que va a ser el examen de la próxima semana. Entonces, tienen suerte que voy a estar con ustedes el día de la toma de prueba porque en algunos grupos no pude estar, ¿sí? Entonces, quiero que nomás presten atención porque obviamente en el examen no vamos a poder estar de vuelta ayudándole tanto, ahora un poquitito, seguro que sí, pero hay algunas cosas que ustedes van a tener que fijar, ¿sí? Entonces, eso quiero que atiendan hoy. Vamos a hacer un repaso de las clases que fuimos dando, ¿sí? Y qué sería lo que va a entrar, ¿sí? Hasta enfermedades del oído medio, la clase 5 llegamos a dar, ¿verdad? Doutor, uma pergunta. Para nossa turma aqui seria o E, a nossa aula seria das 7 às 9, então a prova vai ser 7 horas da manhã ou como vai ficar? ¿Puedes repetirme un poco porque no tenía mi audio tan fuerte, Eduardo? Olá, doutor. É que, porque nuestra clase, que es el 10º E, tiene la clase con usted a las 7 a las 9. Aí nosotros ahora estamos haciendo todo junto a la clase para hacer una clase nomás. Aí yo quería saber si nosotros vamos a hacer la prueba a las 7 también o no. Sí, así mismo. Ahí vamos a hacer por separado, ¿sí? Porque Ok, son doutor. Muchísimas gracias. Ok, vamos a hacer, porque son demasiados ustedes y vamos a juntar los dos grupos, ¿sí? Entonces, o sea, cada uno va a tener que estar en su horario y yo voy a estar con ustedes, ¿sí? En la facultad. Vamos a vernos, entonces, no se vayan a preocupar. Bueno, vamos a empezar la clase 1, ¿sí? Vamos a ir repitiendo de a poquito directamente las cosas que les iba a preguntar, porque la gente de la facultad quiere que sea un examen, porque es muy tempranito. El examen realmente, o sea, les conviene a ustedes que comiencen temprano, así, podemos hacer 7:30, ¿sí? Podemos hacer sin problema 7:30. Y a continuación hacemos con el otro grupo también. El otro grupo puede, no sé si les queda bien también hacer, podemos ver, ahora si hacemos a las 9 o si hacemos a las 10. No sé si qué tal les queda, ¿verdad? Pero sí van a obviamente a hacer por separados. En la clase 1, ¿sí? Directamente a las preguntas del examen. Un examen que es completa, que es también por parte de selección múltiple, ¿sí? Partes del oído. Eso, componentes de cada segmento del oído, ¿sí? Esa es una pregunta demasiado fácil. Entonces tienen que ir viendo porque yo creo que la pregunta sería probablemente selección múltiple, pero igual tendrían que saber, ¿verdad? Porque si les pongo cite dos partes del oído medio, cite dos componentes del oído medio, del oído externo o del oído interno, entonces tienen que ir sabiendo, ¿sí? En oído externo, recuérdense, voy a hacer un repaso súper cortito de esto, ¿verdad? Que ya fuimos viendo, ¿verdad? Oído externo, tenemos un epitelio de tipo escamoso, ¿verdad? Conformado entonces el oído externo por el pabellón auricular más el canal auditivo externo. Canal auditivo externo, recuerden que tenía un tercio externo, que es cartilaginoso, que es blando, que tiene folículo piloso, y luego 2 tercios internos, que serían óseos. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos dicho que la producción de cerumen y también lo que eran las otitis localizadas se daban justamente en esa porción, ¿verdad? En el tercio externo. Un tercio externo, entonces tenemos
cartílago, ¿sí? Y acá tenemos las patologías localizadas como las otitis localizadas, otitis externa localizada. En cambio, los 2/3 para adentro, 2/3 internos son óseos. Luego teníamos el oído medio conformado entonces por membrana timpánica, cadena osicular media, ¿sí? Y no quiero, por favor, que se equivoquen porque les hago preguntas demasiado similares, ¿sí? De la trompa de Eustaquio y de la mastoide. ¿Ok? Trompa de Eustaquio más mastoide. Entonces, por favor, no se vayan a olvidar de eso, que forma también parte, ¿sí? Y el oído interno, laberinto anterior, la cóclea, laberinto posterior, por una parte canales semicirculares y por otra parte les voy a mostrar en un ratito acá el utrículo, sáculo, vestíbulo, que forman parte del también laberinto posterior. No se vayan a preocupar, eso que les mencioné recién, les voy a mostrar en otro slide dentro de un rato, ¿sí? Lo que por favor no se vayan a equivocar es los componentes del oído medio, por ejemplo, demasiado fácil. ¿Qué parte del, a qué parte, o sea, dos cosas de vuelta? ¿Cuáles eran las funciones de la trompa de Eustaquio? Las funciones eran drenaje y ventilación, ¿verdad? Lo que no quiero que se olviden es qué comunica la trompa de Eustaquio. Y la trompa de Eustaquio comunica el oído medio con la nasofaringe, ¿verdad? Nasofaringe o rinofaringe es lo mismo decir así. ¿Ok? Yo esto le estoy diciendo porque esto sale en completa o en una selección múltiple, ¿ok? Entonces, trompa de Eustaquio comunica la caja timpánica o lo mismo que decir oído medio con la nasofaringe, ¿sí? Tienen que saber citar por lo menos dos partes del pabellón auricular, ¿sí? Cita dos partes del pabellón auricular, pueden poner cualquiera que quieran, el hélix, antehélix, trago, antitrago, lóbulo de la oreja, ¿sí? Entonces, cite dos partes del pabellón auricular. Tanto la membrana timpánica, lo que quiero que recuerden es que la membrana timpánica se dividía en dos partes, porción tensa, que era la mayor parte, ¿sí? Y una porción que estaba arriba, que era la porción débil o también denominada porción flácida, ¿ok? Entonces, esas son las dos partes de la membrana timpánica y recuerden que también había otra división en cuadrantes, partíamos en 4 y también lo tenían que buscar ustedes al cono luminoso o triángulo luminoso. ¿Ok? Y eso estaba ubicado en el cuadrante antero inferior. ¿Sí? Cono luminoso, entonces triángulo antero, cuadrante, perdón, antero inferior. ¿Sí? En cuanto al sonido, recuerden que la vía auditiva comenzaba en la oreja y se iba para el cerebro. ¿Sí? En la clase 1 también vimos, la clase 1 era una clase de generalidades y ahí también habíamos visto un poco de nariz, un poquitito de laringe, ¿sí? Entonces, en cuanto a esto, en este slide, por ejemplo, la pregunta, ¿verdad? De la parte de nariz puede ser con respecto a la articulación del hueso nasal propio. El hueso nasal propio es este que está acá anaranjado en el medio. ¿Y con qué hueso se articula el hueso nasal propio? Por una parte con el hueso frontal, por arriba, y por otra parte a los costados con el hueso maxilar superior. ¿Ok? Frontal y maxilar superior, entonces. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto, que lo llamábamos también pirámide nasal, ¿sí? Entonces, no quiero que se confundan en dos conceptos. Por una parte está el tabique nasal y por otra parte la pirámide nasal. Esto que está en el medio es el tabique nasal. La pirámide nasal es el conjunto de huesos más cartílagos, ¿ok? Entonces, si hay un cita, ¿cómo está conformada la pirámide nasal?
La pirámide nasal entonces, está conformada por el hueso nasal propio, ¿sí? Los cartílagos, denominados cartílagos laterales, o también está bien si ponen cartílagos alares, ¿sí? Cartílagos laterales o cartílagos alares, como a ustedes les quede mejor, ¿sí? Cartílagos laterales o cartílagos alares y tabique nasal. ¿Sí? Tres componentes entonces tiene la pirámide nasal, ¿sí? Hueso nasal propio, cartílagos laterales o también llamados cartílagos alares y hueso nasal, perdón, y tabique nasal. Por otra parte, tenemos esto, que es mirándole de costado al tabique, ¿verdad? Tabique nasal. Entonces no es lo mismo tabique nasal que pirámide nasal y por favor no se equivoquen. Le estoy advirtiendo sí o sí, sí o sí, salen las preguntas que yo le estoy diciendo. Así que por favor no se equivoquen. Componentes del tabique nasal. ¿Recuerdan? Y acá le puse en el ejemplo, ¿verdad? Por una parte, yo les había dicho que la parte anterior, la parte bien de adelante de la nariz, era bien blanda. Entonces, componente de tabique nasal por delante, cartílago, ¿sí? Cartílago que pueden poner así, cartílago del tabique o cartílago septal. En realidad, el nombre real es cartílago cuadrangular. Pero no hace falta que pongan así, ¿verdad? Con que me pongan cartílago del tabique o cartílago septal, está genial. Por otra parte, teníamos en el tabique nasal dos huesos. Un hueso, este que se ve en verde, es el hueso vomer, ¿sí? Y por otro, teníamos también como parte del tabique cierta porción del etmoide que era la lámina perpendicular. Entonces tenemos tres componentes del tabique nasal: cartílago septal, vomer, lámina perpendicular del etmoide. ¿Sí? Bueno, eso con respecto al tabique. Luego, con respecto al techo de la nariz, lo que está más superior en la fosa nasal, entonces habíamos dicho que teníamos el hueso frontal, por una parte, luego el etmoides, ¿sí? Esto es el frontal, esto es el etmoides, la lámina cribosa. Recuerden que yo les dije que el etmoides era como una T, entonces la parte vertical forma la lámina perpendicular, forma parte del tabique. Y esta porción así, horizontal, entonces es la lámina cribosa. ¿Sí? Lámina cribosa del etmoides. Entonces teníamos esas dos porciones y como forma parte entonces la lámina cribosa del techo de la nariz. Techo de la fosa nasal, hueso frontal, lámina cribosa del etmoide y hueso esfenoides. ¿Okay? Componentes del techo entonces serían del frontal, etmoides, lámina cribosa y esfenoides. Ahora en el piso de la fosa nasal, recuerden que teníamos esto, que era el hueso maxilar superior y el hueso palatino. ¿Vale? Desde el piso de la nariz, entonces, hueso maxilar y hueso palatino. Esta era una visión lateral. Recién estábamos mirando lo del medio, que era el tabique, y ahora miramos acá en el costado, la pared lateral de la nariz. Entonces, ¿qué tenemos en la pared lateral de la nariz? Tenemos estas estructuras que llamábamos cornetes nasales. ¿Okay? Cornetes nasales. ¿Recuerdan entonces? Los meatos se llamaban los espacios entre los cornetes, ¿sí? Cornete nasal inferior, medio y superior. El espacio entre los cornetes denominamos meatos. Meato inferior, meato medio, meato superior. Una pregunta demasiado fácil, por si sale completa, puede ser: el meato, por ejemplo, superior es el espacio entre cornete superior y cornete medio, ¿verdad? O meato medio es el espacio entre cornete medio y cornete inferior. Meato inferior es el espacio entre cornete inferior y el piso de la fosa nasal. ¿Sí? Entonces, con respecto a eso puede salir incompleta porque la gente de la facultad quiere que sea muy variado. Algunos completa, otros cita, ¿verdad? ¿Recuerdan qué estructura terminaba en el meato inferior?
hacía su drenaje ahí. Nadie recuerda. Equivocado, ¿verdad? Acá les escribo en el chat, ¿sí? Y quiero que le escriban, tomen sus apuntes. La trompa de Octavio termina en un lugar llamado nasofaringe, ¿verdad? Acá en el fondo de la nariz termina la trompa de Octavio. En la nasofaringe termina la trompa. ¿Y cómo se llama el lugar donde termina? Rodete tubárico. Así se denomina. El rodete tubárico es la estructura que se puede encontrar en la nasofaringe y es por donde la trompa de Octavio drena su contenido, ¿sí? Entonces, eso de los métodos que les acabo de escribir, por favor, no se equivoquen, ¿sí? Hay una pregunta también que sale en el examen. No sé si les va a tocar a uno de los dos grupos, porque son dos grupos y tengo que un chiquitito variar. ¿Qué estructuras se pueden encontrar en la nasofaringe? Aquí, nasofaringe. Y bueno, tenemos por una parte la adenoides, tenemos la coana, tenemos el rodete tubárico y la pared posterior de la nasofaringe, ¿verdad? Que si no, por ejemplo, en un niño tenemos adenoides grandes, después de la úlcera lo único que se ve es la pared posterior de la nasofaringe, ¿sí? Entonces, esas son estructuras que hay en la nasofaringe, ¿sí? Adenoides, coanas, entonces rodete tubárico. Esto también es algo muy fácil que podría salir en cita. Cita dos estructuras que se pueden visualizar a la rinocopía anterior. Al mirarle, simplemente pedirle al paciente que se quede quieto, le abren la nariz. Pueden utilizar instrumental o a veces ni siquiera es necesario, ¿verdad? Estructuras que se pueden visualizar a la rinocopía anterior. Un tabique, cornete nasal inferior, cornete medio. Y un poco del meato inferior también puede ser. Y esto es la rinoscopía anterior, ¿verdad? Mirar lo que están las estructuras. Ahora, ¿cómo vemos las estructuras que están más en el fondo? ¿Y cómo vemos lo que está más en el fondo? Y yo les había dicho que había una técnica que hoy día no se utiliza casi, que es justamente la rinoscopía posterior. ¿Por qué no se usa? Porque es muy molestoso. Imagínense, baja lengua de un lado, del otro lado al espejito, y al paciente le da náusea, ganas de vomitar, mucha molestia le da, ¿verdad? Entonces, no es lo ideal, ¿verdad? Hacer este estudio, ¿verdad? La rinoscopía posterior. Entonces, si queremos visualizar lo que hay en la región profunda de la fosa nasal, en las regiones bien posteriores tenemos los aparatitos que se llaman endoscopio rígido, ¿verdad? El endoscopio sirve para visualizar las regiones más profundas, más superiores, muy posteriores de la nariz. Sí, la rinoscopía posterior es un estudio demasiado molestoso. Si sale un verdadero o falso, la rinoscopía posterior no precisa colaboración del paciente porque es un estudio muy fácil de hacer en niños y cosas así, falso. ¿Ok? En cuanto a la horoscopía, esto también podría salir un cita. ¿Cuáles son, cite o nombre, dos estructuras que puede visualizar a la horoscopía? ¿Sí? La horoscopía no necesita ningún instrumental, ¿sí? Sencillamente decirle al paciente que abra la boca y ya se puede visualizar, ¿ok? Entonces, la horoscopía.
¿Qué no se puede ver a la horoscopía si sale una selección múltiple? Y obviamente no se puede ver la adenoide que está acá en el fondo de la nariz, no se puede ver las cuerdas vocales, no se puede ver la epíglotis, sino estas cosas, ¿sí? Paladar blando, úvula, amígdala, lengua. Ustedes pueden creer que compañeros de ustedes del semestre anterior se equivocaron muchísimo en esta pregunta. Por favor, no se equivoquen, ¿sí? Horoscopía, demasiado fácil. En cuanto a la laringe, la única pregunta que podría hacerle de la laringe, pues no es la idea de entrar mucho, es cómo se puede evaluar la laringe. Y saber nomás, porque en selección múltiple se puede utilizar espejo laringio. Recuerden que yo les había dicho que se podía utilizar un espejito también. Me decía, se le estiraba la lengua al paciente y ahí se metía el espejito mirando para abajo y ahí se podía visualizar. Entonces, la laringe sí se podía utilizar el espejo laringio. Por otra parte, se puede utilizar endoscopio. ¿Sí? ¿Qué es el endoscopio? Es una cámara rígida. Así, endoscopio o laringoscopio rígido o endoscopio. Endoscopio y esta cámara mira hacia abajo. ¿Ok? Laringoscopía flexible o fibroscopía nasal es un estudio con una camarita, se mete por la nariz, eso pasa al fondo de la nariz y se baja hacia la laringe. Entonces teníamos tres métodos, tres estrategias para visualizar la laringe, ¿sí? Con espejo laringio, ¿sí? Un espejito laringio por una parte, por otra parte con el endoscopio, ¿sí? El rígido, ¿verdad? O endoscopio laringio, endoscopio, y el otro, el fibroscopio, ¿verdad? Un nasofibrolaringoscopio también le estoy haciendo, ¿verdad? Yo le voy a poner probablemente fibroscopio, más fibroscopio nasal o algo así, así que no se vayan a confundir. ¿Sí? Entonces, esa puede ser la pregunta, más que eso no va a haber. Después, no sé si le quedó alguna duda o se está entendiendo. ¿Me están siguiendo? Buenísimo, súper. No les voy a robar mucho tiempo, ¿sí? Pero sí quiero que estas cositas que les voy diciendo traten de no olvidar porque a ti mismo les va a salir. Yo no les voy a hacer preguntas complicadas, ¿sí? Horoscopía, sí, sería la visualización, puede ser de las amígdalas, de la lengua, de la úvula, del paladar, ¿ok? Esas cosas serían las que se pueden visualizar a la horoscopía, la visualización de la cavidad oral. Entonces, algún cita puede ser. Y una pregunta más fácil que voy a poner en cita. Las preguntas son un poquitito más argeles, más complejas, que voy a hacer en selección múltiple. Porque si les pongo lo difícil de cita, se van a complicar y no es mi idea. Otra vez, como en la clase 2, la audición. Recuerden que teníamos los diferentes segmentos entonces de la audición, pabellón auricular. Ya les dije que tienen que saber citar por lo menos dos partes del pabellón auricular. ¿Sí? Entonces tienen muchas opciones. Trago, antitrago, hélix, antihélix. ¿Ok? Eh, Esto va a salir sí o sí. Es la inervación del oído externo. ¿Sí? Pues, o sea, ya les hice luego realmente una pregunta que está en selección múltiple que dice, se encargan de inervar al oído externo. Y ahí están las opciones, trigémino, facial, vago, ramas del plexo cervical y el septo. Les pongo un par craneal que nada que ver, ¿sí? Pero, ya que tiene que variar a un grupo, por ejemplo, esta pregunta le va a salir así, el septo, ¿cuál es el nervio que corresponde? Y a otro grupo le puede salir sitio o nombre, dos partes, perdón, dos nervios que se encargan de darle sensibilidad al oído externo. ¿Sí? Por eso que son, yo les advierto porque de repente hay
exámenes y cosas así que uno solamente se aprende como para marcar en selección múltiple, pero en el caso de usted lastimosamente le piden también cita, ¿ok? Tiene que escribir, es por eso que en esos pasos hay que fijar un poco mejor, ¿verdad? Hay que fijar un poquitito más, ¿sí? Queria perguntar algo, Eduardo, ou você fala mais? Ô, doutor, eu queria dar só uma sugestão, qualquer coisa se o senhor quiser ou não. Fazer de pareia. No sé, a mí no me gusta tanto el parea. Yo lo que más hago es selección múltiple, cita y completa. Ok, doutor. Gracias. Me gusta tanto el parea, me hace acordar cuando estaba en la escuela. No me parece lo ideal eso. Une con flecha, eso, ¿verdad? Entonces, vamos a la trompa de Eustaquio. ¿Recuerdan la función de la trompa de Eustaquio? Entonces, era por una parte eh, permitir que ingrese el aire correctamente en la caja timpánica y por otra parte realizar un drenaje constante, ¿verdad? Yo le dije que teníamos dos enfermedades de la trompa de Eustaquio, una enfermedad en la cual la trompa de Eustaquio estaba permanentemente fechada, ¿verdad? Cerrada, tapada. ¿Por qué? Y podía ser en un niño porque tenía las adenoides grandes. La trompa de Eustaquio comunica la caja timpánica con la nasofaringe. ¿Y qué estructura había en la nasofaringe? Y en el niño puede haber una adenoide agrandada. ¿Sí? Una adenoide agrandada. En el adulto que puede haber un cáncer en la nasofaringe. Entonces eso hace que la trompa esté constantemente ocluida, permanentemente cerrada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la enfermedad? En la cual había acumulación de líquido en la caja timpánica por culpa de que la trompa no podía drenar. Era un líquido no purulento. ¿Qué tipo de otitis? Está bien, es una otitis media, pero la última palabra no sé si te equivocaste, Camila, o eso, súper. Ahí está, genial. Otitis media cerosa. Muy bien. Entonces, en un rato les voy a repetir esa enfermedad, vamos a entrar en detalle, pero ahora, con respecto a la trompa de Eustaquio, entonces le digo eso. Trompa de Eustaquio permanentemente tapada, ¿sí? Ocluida, por culpa, entonces en un niño, ¿qué pensamos? Una adenoide grande, en un adulto, ¿qué pensamos? Un cáncer. Se empieza a acumular líquido en la caja timpánica, es un líquido no purulento, recuerden que el epitelio del oído medio es epitelio de tipo respiratorio. Epitelio, oído medio respiratorio, o sea, trompa de Eustaquio, mastoide, todos tienen un epitelio respiratorio. Puedo ponerle una pregunta así, ¿sí? La trompa de Eustaquio posee un epitelio de tipo escamoso, ¿verdad? Mentira. Epitelio escamoso. Todo el oído medio, epitelio escamoso. Entonces, si tenemos células caliciformes en el oído medio, acá se produce constantemente moco. Y si la trompa de Eustaquio está incluida, está tapada, entonces se va a acumular los otitis. Luego tenemos otra enfermedad donde no hay una adenoide grande ni no hay un cáncer, pero que la trompa de Eustaquio no funciona correctamente. Está parcialmente cerrada. O sea, mete poco aire, está más cerrada que abierta. ¿Okay? Poco se abre. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa enfermedad? En donde había poco aire en la caja timpánica, no ingresa casi aire, entonces la membrana timpánica estaba como que chupada para adentro. Pues si acá hay líquido, la membrana timpánica va a estar abombada. Una otitis media serosa, el tímpano va a estar para afuera, ¿verdad? Abombado. En esta otra enfermedad, en donde hay poco aire, la membrana timpánica está metida para adentro, está como que chupada. ¿Recuerdan cómo se llama la enfermedad? De la trompa, que entonces poco aire mete, está parcialmente funcionando.
Yo les dije que el tímpano, en esos casos en el que había poco aire y había mucha presión negativa, iba a estar retraído, retraído. Entonces la enfermedad en donde hay poco aire en la caja timpánica por culpa de que la trompa no funciona correctamente, se llama retracción timpánica o atelectasia timpánica, ¿sí? Atelectasia timpánica o retracción timpánica, ¿sí? Entonces, eso. En la trompa tienen que también acordarse los músculos. Los músculos que se encargan de abrir y cerrar la trompa de eustaquio. Entonces eran estos dos musculitos, músculo tensor del velo del paladar y músculo elevador del velo del paladar. ¿Sí? Son dos grupos entonces. Entonces pueden ver esto como para saber citar. ¿Sí? O en el caso de que sea selección múltiple, es mucho más fácil, ¿verdad? Músculos que se encargan de la apertura y cierre de la trompa son estos dos, tensor y elevador del velo del paladar. Con respecto a el oído interno, recuerden, esto es, les dije que les iba a mostrar con más detalle los componentes del oído interno. Vamos a ver, el grupo le va a poner componentes del oído medio o su componente del oído interno. ¿Sí? Entonces quiero que los nombres por lo menos no se equivoquen, ¿sí? Y voy a tratar que los citas no sean de 3, 4 puntos y eso, ¿verdad? Siempre van a ser en lo posible de 2 puntos más, ¿verdad? Para no complicarlo. Entonces, componentes del oído interno, si dice cita, pueden poner lo que quieren. Cóclea, conducto semicircular, tal cosa. Pero recuerden, esos utrículos, áculos, vestíbulos forman parte también del oído interno, no se van a confundir. Con respecto a la cóclea, solamente recuerden que esto ahora la cóclea, recuerden que circulaba un sistema de líquido por la cóclea y si le hacíamos un corte transversal, se veía así la cóclea. Y la dividíamos en un sistema de rampas, ¿sí? Hablábamos de una rampa superior, una rampa media y una rampa inferior. Tiene 3 niveles la cóclea, ¿ok? Y decíamos que circulaban unos líquidos por el oído interno. ¿Recuerdan cómo se llamaba el líquido que circulaba en la rampa superior, por ejemplo? ¿O cuáles eran los líquidos que teníamos en el oído interno? Perilinfo e endolinfo, doutor. Bien. Súper. Entonces, esos eran los líquidos y dijimos que los líquidos circulaban por diferentes rampas, ¿verdad? Entonces, tenemos la perilinfa, que circula en la rampa superior y la rampa inferior. ¿Sí? Perilinfa, que era rica en sodio, como líquido extracelular, rampa superior, rampa inferior. Y en la rampa media circulaba el otro líquido, que era la endolinfa. Entonces, ahí le escribí en el chat, rampa media, endolinfa, es lo que circula, que era rica en potasio. Y aparte de eso, en la rampa media está el órgano de la audición, que también se denomina órgano de Corti. ¿Okay? Esa puede ser la pregunta también del oído interno, ¿sí? Vamos a la clase 3. Entonces la clase 3 era de los estudios de la audición. Bueno, vamos directo a lo que son las preguntas. Dijimos que se clasificaba la pérdida de la audición de dos maneras. Uno, en base a la intensidad de la pérdida, ¿sí? La intensidad de la pérdida
¿sí? En base a la intensidad, es leve, moderada, severa. La pregunta va a salir un verdadero o falso. En base a la intensidad se clasifica así, ¿verdad? No hace falta que sepan los números, ¿ok? Sino que en base a la intensidad, la hipoacusia se clasifica así. Y en base al tipo de pérdida de la audición, se clasifica así. Eso es lo que podrían saber. En base a la intensidad, se clasifican leve, moderada, severa. La hipoacusia en base a la intensidad, entonces, en esto, ¿sí? Por otra parte, según el tipo, eran enfermedades de conducción, enfermedades neurosensoriales. Entonces, vamos directo a esto que es un gráfico, ¿verdad? Que es bastante fácil de entender, en el que se muestra en un recuadro rojo, entonces, los componentes del oído externo y del oído medio. Eso, en su conjunto, forma una vía de transmisión de la audición que hablábamos que era una vía aérea. ¿Por qué vía aérea? Porque tiene que haber aire para que se pueda el sonido transmitir correctamente. O sea, canal auditivo externo, caja timpánica, tenía que haber, entonces, normalmente aire, ¿ok? Entonces, oído medio, oído externo, aire. Si hay una enfermedad en el oído externo o en el oído medio, vamos a dar una hipoacusia. ¿Cómo se llama la hipoacusia? Hipoacusia de conducción o también llamado de transmisión. ¿Ok? Entonces, eso tienen que saber, ¿sí? Yo, si le pongo en un caso clínico, paciente con tapón de cerumen, ¿qué tipo de hipoacusia tiene? Hipoacusia de conducción. ¿Cuál es la enfermedad? De la vía aérea. Paciente con una otitis media. ¿Qué tipo de hipoacusia? Hipoacusia de conducción. ¿Okay? Enfermedad de la vía aérea. Pueden salir los casos. ¿Okay? Por otra parte, tenemos las enfermedades de ya sea el oído interno o el cerebro. ¿Ok? Entonces, esas enfermedades son enfermedades de la vía ósea. ¿Sí? Enfermedades de la vía ósea. Ustedes no se van a preocupar porque acá están los ejemplos, pero yo lo que quiero es que entiendan esto para que ni siquiera sepan tanto de memoria, ¿verdad? Enfermedades de la vía ósea, enfermedades ya sea de la cóclea, del nervio auditivo o de la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, la pérdida de la audición se llama hipoacusia neurosensorial, o también llamado de percepción. ¿Ok? Entonces, yo le voy a poner seguro neurosensorial, no para no confundirle. De percepción le puede complicar un poquitito, ¿verdad? Entonces, neurosensorial, la enfermedad del oído interno, que se le digo, paciente que, por ejemplo, estuvo expuesto a ruido por muchos años, se lastimó la cóclea. ¿Qué hipoacusia va a tener? Hipoacusia neurosensorial. Paciente con un traumatismo de cráneo o con un tumor cerebral. ¿Qué tipo de hipoacusia va a tener? Hipoacusia neurosensorial, la enfermedad de la vía ósea. En cuanto a la evolución, no sé si recuerdan los ejemplos que ya les había mencionado, que les iba a preguntar, de hipoacusia estable, por ejemplo. ¿Cuál era un ejemplo? Hipoacusia estable era una hipoacusia, ¿verdad? Que el paciente sabía que tenía la pérdida de la audición hace mucho tiempo, que no es que empeoraba tanto, pero tenía la hipoacusia. Entonces, les escribo otra vez, ¿verdad? Por si hay gente que anteriormente no estuvo atendiendo. Ahí les escribí en el chat los ejemplos de cada una de las hipoacusias que quiero que sepan. Eso en cuanto a las hipoacusias. Ahora, con respecto a esta enfermedad, ¿verdad? La sordomudez. Entonces, aquí hablamos de sordomudez, el paciente que no puede escuchar nada y por eso no puede llegar a hablar. ¿Ok? Entonces, para que haya la enfermedad de la sordomudez, tiene que existir esta tríada, ¿sí?
¿Recuerdan qué significaba prelocutiva? Entonces, para que sea el paciente sordomudo, tenía que tener una enfermedad bilateral, o sea, de los dos oídos. Tenía que ser una hipoacusia, que no podía ser una hipoacusia leve ni nada. Tenía que ser una hipoacusia profunda. ¿Sí? Y por otra parte, tenía que ser antes de aprender a hablar. Eso significa prelocutiva, antes de hablar. Entonces, tiene que haber esa triada para que el paciente sea finalmente sordomudo, ¿sí? En cuanto a los estudios de la audición, ¿recuerdan cómo le clasificábamos? ¿Recuerdan que clasificábamos en que habían algunos estudios que precisaban la colaboración del paciente y otros estudios que no precisaban la colaboración? Los estudios que precisan de la colaboración del paciente, que vos le preguntás, ¿vos escuchás? Sí. Las cosas sí. Entonces no le podés hacer a un niñito, no le podés hacer a un paciente que tiene una enfermedad mental o a un paciente demasiado anciano que ya no entiende nada. Entonces esos estudios que precisan de la colaboración del paciente se llaman estudios subjetivos, ¿sí? Estudios subjetivos eran los que necesitaban de la colaboración del paciente y que, por lo tanto, no eran 100% creíbles, ¿no? Entonces ahí escribí en el chat los ejemplos de esos estudios, ¿sí? Estudios que precisan la colaboración del paciente, y salen citas, menciona algún estudio subjetivo que conozca, se le pueden poner eso. En cambio, los estudios objetivos se llamaban los estudios que no precisaban de la colaboración del paciente, que eran estudios que 100% seguro es el resultado, ¿ok? Que es fácil acordarse, una tomografía, una resonancia. Eso si el paciente no escucha bien, no le pedí una resonancia y no hay forma de que te mienta la resonancia, ¿verdad? Entonces, un estudio que no precisa colaboración del paciente es un estudio objetivo. Por una parte pueden ser esas imágenes, ¿verdad? Una tomografía, una resonancia, o pueden ser algunos de los que les escribí, desde timpanometría para abajo, todos estos cuatro son estudios objetivos. ¿Sí? Estudios objetivos. En cambio, los dos de arriba, estudios subjetivos. Uno también era subjetivo, era ¿verdad? El estudio con los diapasones, ¿verdad? Que les había dicho que era un poco difícil, ¿verdad? Muy subjetivo, difícil de hacer. Y la única prueba que les dije que podían ir viendo es esta prueba de Weber, ¿sí? El resultado, ¿sí? Entonces, este estudio con diapasones hace vibrar la cabeza y evalúa la vía ósea. Entonces, estos eran los resultados. Esto es lo que podrían fijarse un poco. No estoy seguro si les voy a preguntar esto, pero fíjense nomás por las dudas. En cuanto a los estudios de la audición, tienen que manejar el concepto, ¿verdad? Porque les pongo yo ahí la definición y ustedes tienen que marcar, ¿verdad? Entonces, este estudio de la audición, audiometría tonal, la palabra clave es, dos palabras clave le voy a decir de cada uno, ¿verdad? Uno, audiometría tonal, el umbral tonal, que significa la menor intensidad. O sea, lo más despacito que se le puede hablar a un paciente y que ya escuche. Ese es el umbral. El umbral tonal, es la menor intensidad. Eso es lo que evalúa entonces la audiometría tonal, el umbral tonal. Esa es la palabra que tienen que buscar en el examen. La logoaudiometría, la palabra clave es la discriminación o la comprensión de la palabra, ¿sí? Entonces, no, es lo mismo. Un estudio evalúa si el paciente escucha, nomás son sonidos, sonidos, sonidos. El otro, este estudio ya usa palabras. Entonces, por eso busca la comprensión o discriminación.
Esa es la palabra clave que tiene que buscar en el examen. La timpanometría es un estudio que evalúa cómo se puede mover la cadena huesicillo, cómo se mueve el tímpano, ahora la distensibilidad. Y acá está, bueno, los resultados, ¿verdad? Las curvas A, B, C, A, S, A, D. Entonces, abajo acá están los ejemplos, ¿verdad? Me gustaría que ustedes miren estos ejemplos porque va a salir sí o sí alguno, ¿sí? A uno de los grupos le sale uno, al otro de los grupos le sale otro, ¿sí? Resultados de la timpanometría. Este es el único estudio que yo le voy a preguntar acerca de los resultados. Los otros no le voy a preguntar nada de los resultados, ¿sí? Estudio timpanometría, ya estamos hablando de estudios estudio objetivo. O sea, esto ya no, el paciente ya no puede mentir. El aparatito se le puede hacer a los niños, cualquier edad, y el aparatito ya te va a decir si se puede o no movilizar correctamente las cadenas oculares, el tímpano, ¿sí? Por último, para terminar con estos estudios, tenemos los estudios que se podían realizar en los niños, ¿sí? Teníamos dos estudios, recuerden que yo les dije que en el oído interno tenía un sistema de líquido que constantemente se va movilizando en la cóclea. Entonces, ese movimiento del líquido tiene un sonido. Ese sonido nosotros así no podemos escuchar tan fácilmente, es imposible. Pero este aparatito se encarga de captar justamente ese sonido. Entonces, las autoemisiones acústicas, ¿qué es lo que hacen? Registran o captan las ondas sonoras, el sonido de la cóclea. ¿Sí? Autoemisión. Entonces se le metía el aparatito en el canal del oído y se busca casi que se capta o no esa onda sonora. Era un estudio bastante interesante, pero la desventaja es que si el niño tenía un poco de suciedad, lo que sea, cerita o algo, podía salir mal, podía no escucharse el sonido de la cóclea. En cambio, este estudio es el más específico, ¿verdad? Los potenciales de tronco. Entonces dice un verdadero o falso, ¿verdad? El estudio más específico para evaluar la audición en los niños es la autoemisión acústica y es mentira. Es este el estudio más específico, ¿sí? Potenciales de tronco, ¿sí? ¿Y en qué consistía? Y básicamente en esto, en registrar la actividad eléctrica, ¿sí? Electroencefálica. Entonces, nosotros tenemos acá la audición comienza hacia el oído y eso yo le dije que va hacia el cerebro. Entonces, este es un estudio con unos electrodos y se ve si hay o no señales nerviosas aquí o si hay o no acá. Entonces, se ve si el problema es más auditivo, más cerebral. Entonces, potenciales de tronco es un estudio súper específico, se hace con el niño dormido. En cuanto a los estudios de imágenes, son dos cosas, repetirles. Uno, la tomografía, no se vayan a olvidar que en cuanto al oído se podía utilizar para oído externo y oído medio, ¿sí? Tomografía simple, oído externo, oído medio, cualquier enfermedad. La resonancia magnética para evaluación del oído interno, ¿ok? Entonces, oído interno, paciente con vértigo, laberintitis, cosas así, no sirve para nada la tomografía. Hay que pedir resonancia. Eso en cuanto a la clase 3. También, obviamente, ya lo repetí luego, que son estudios, obviamente, objetivos. Ya les muestro la última, no, la 4, parte la 4 y la 5. Esta es bien cortita, la clase 4. La enfermedad del oído externo.
Esta no les voy a preguntar porque es demasiado fácil. Con respecto a los cuerpos extraños, ¿cuál es la primera medida que teníamos que tomar cuando ingresa un insecto? Perdão, doutor, cortou aqui. Qual foi a pergunta? ¿Cuál era la primera medida? ¿Cuál es la primera cosa que teníamos que hacer si ingresa un insecto? Matar o inseto. Bien. Ustedes saben que a otro de los grupos le pregunté, ¿cuál es la primera la medida que va a tomar cuando ingresa un insecto, un cuerpo extraño en el oído? Sería, en primer lugar, extraerle y hacer inmediatamente un lavado de oído. Y eso no pusieron verdadero. ¿Ok? Así que, por favor, no se pueden equivocar en esa cosa, ¿sí? Y discutieron otra vez. Dije, no, ¿y cómo? Ya les digo, 10 veces ya le dije. Que no vayan a preocuparse por extraerle pronto, ¿sí? Tiene que morir el insecto y después le derivan al especialista tranquilo. ¿Sí? Entonces, era una opción eso, si ingresaba un insecto, ¿verdad? Luego traerle, podían ponerle vaselina, aceite. ¿Sí? En cuanto a el eczema del canal auditivo externo, recuerden que dijimos que era una enfermedad más bien alérgica, ¿sí? Una enfermedad alérgica, el paciente tenía mucho prurito, mucha picazón en el pabellón auricular, en el canal auditivo, se descamaba. ¿Recuerdan cómo se trataba esto? Al ser una enfermedad alérgica, le dije que se podía utilizar por una parte un tratamiento local con pomada, ¿verdad? Que en este caso era corticoide, betametasona, ¿sí? Está bien, Janaina, corticoide, ¿verdad? Betametasona pomada. Entonces, eso a veces era suficiente, a veces no era suficiente. Eso igual el paciente seguía con la picazón en el oído y en esos casos había que darle también vía oral, ¿verdad? Un antialérgico, antihistamínico, ¿verdad? Así se llaman los antialérgicos, antihistamínicos, ¿sí? Entonces, eso era en cuanto al manejo de esta enfermedad, ¿verdad? Que es el eczema del canal auditivo externo, enfermedad alérgica. Ahora, otitis externas. ¿Sí? Por una parte tenemos esta, que yo les voy a decir otitis externa localizada, porque es más difícil, es decir, circunscrita, ¿verdad? Entonces, otitis externa localizada, una infección que estaba solamente en el tercio externo, solamente alrededor de un folículo piloso, formaba esto que se llamaba un forúnculo. Forúnculo se llama eso, ¿verdad? Pues la infección alrededor de un folículo piloso. Y, ¿me recuerdan cuál era el germen y el tratamiento? Staphylococcus aureus, aí eu usava aquele ácido fusídico, se não me engano, doutor. Sí, está bien, podía ser ácido fusílico, Eduardo. No sé quién habilitó su micrófono a la par y quería responder el tratamiento. Cefalexima, doutor? Súper. Entonces, vía oral, teníamos las opciones que era cefalexina vía oral o el trimetoprim, ¿verdad? Les escribo otra vez en el chat. ¿Sí? Entonces, otitis externa localizada, estáfilo áureo, manipulación, el paciente se quiso estirar un pelo, le picó un pequeño insecto, entonces otitis externa localizada. Puede ser local con ácido fusílico, pomada o vía oral. Otitis externa difusa, ¿cuál era el germen y tratamiento? Ciprofloxacino. Muy bien. Ciprofloxacino cubriendo la pseudomonas, ¿verdad? Entonces, recuerden que
Esto también hablábamos de otitis del nadador. ¿Sí? Otitis externa difusa, otitis del nadador. Pongo un caso clínico de un chiquito que entró a la piscina y después empezó con mucho dolor de oído. Entonces, ese es, tiene algo que se llama signo del trago positivo, significa que al poner tu dedo sobre su trago le duele muchísimo. Entonces, eso es sospecha de una otitis externa difusa. Si le pongo otro caso clínico de un paciente que estuvo con un resfrío, el resfrío es una rinofaringitis, esa es la forma correcta de llamarle resfrío, rinofaringitis aguda. Estuvo con un resfrío y después de eso empezó con dolor de oído. Diagnóstico, otitis media, ¿verdad? Otitis media aguda. Entonces, ¿qué pasó? El germen de la garganta, de la nariz, pasó al oído. El oído medio, otitis media. En el cambio, estos son factores locales, la otitis externa. El paciente entró a la piscina, después dolor de oído, otitis, entonces externa difusa. Yo tenía mucha pus, mucha otorrea, mucho dolor. ¿Sí? Se edematiza el canal auditivo externo. La otitis por hongo, o también denominada otitis fúngica, era entonces ocasionada por Aspergillus candida. Yo no les voy a preguntar así tan específico, pero sí con respecto al manejo, ¿verdad? Uno síntoma más importante es la picazón, ¿verdad? El prurito, le pica mucho al paciente, ¿verdad? Eso uno. Segundo, el tratamiento. ¿Se acuerdan cómo se hacía el tratamiento de los hongos? Miconazol. Muy bien, miconazol podría ser en gotita y aspirado. Lo que no van a hacer es lavado. Entonces, súper bien. Aspirado, gotitas, ¿sí? Antes de pasar, antes de olvidarme, con respecto a la miasis, en la presencia, ¿verdad?, de los parásitos, ¿recuerdan cómo se trataba esto? Teníamos una opción vía oral y también aplicarle localmente a vía oral. Dijimos que para la miasis era muy bien, Ana, ivermectina oral, ¿sí? Ivermectina oral para la miasis. Y de forma local podemos aplicarle, le dije, un polvo que se llama yodoformo, ¿sí? Yodoformo de forma local. ¿Qué no van a hacer jamás en un paciente que tiene miasis, que tiene estos gusanos? Lavado de oído. Porque generalmente estos gusanos perforan el tímpano, perforan todo lo que hay. Si ustedes le hacen un lavado, van a empeorar todo. Entonces, si sale un excepto, eso, ¿verdad? Si sale un cita, ¿qué medidas podría usar ante una miasis del oído? Entonces, ivermectina oral de forma local. Punto. No lavado, ¿sí? Vamos a volver un poquitito. Luego teníamos esto, la pericondritis. Esto les puse ya a gente de otro grupo. Ahora algunos hicieron bien, otros se equivocaron. ¿De qué tipo de infección recuerdan ustedes que esto aparecía? Una otitis media, una otitis externa localizada, una otitis externa difusa. ¿De cuál empieza esto? Claro, súper bien, Ana. Así nomás tiene que marcar. ¿Ok? Y les pongo todas las otras opciones. Ustedes saben que alguna gente me puso otitis fúngica. Así que, por favor, no vayan a equivocarse. Esas son preguntas que yo les trato de ayudar, ¿verdad? Haciéndole muy fácil. Entonces, no pueden equivocarse. Una otitis interna difusa que no se trató, se complicó así, ¿verdad? También el tratamiento era cipro, pero no vemos.
Luego tenemos estas otitis, ¿verdad? Las otitis externas malignas. Entonces, las características, les vuelvo, no sé si alguien recuerda alguna característica de las otitis malignas, alguno de los criterios para sospechar de otitis maligna. Está bien, muy bien, súper bien, Ana. Ahí está diciendo Ana, muy bien. No sé si alguien quiere aportar algo más. Entonces, pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Eso no se tiene que olvidar, ¿sí? Paciente inmunodeprimido, ya sea diabético, ya sea con cáncer de cualquier tipo, leucemia, ¿sí? Paciente inmunodeprimido, según presencia de necrosis. Necrosis que puede ser necrosis en el cartílago o necrosis del cartílago, ahora ya sea del pabellón auricular, ya sea del canal auditivo, ¿sí? O necrosis ósea, ¿sí? Necrosis de cartílago o necrosis ósea, ¿sí? Eso por una parte. Eso, muy bien, Laura. No mejora con los antibióticos comunes, le da amoxicilina, le da cefalexina, incluso ciprofloxacina no le cura, no mejora, ¿ok? No mejora con antibióticos. Entonces, puede ser en un cita que yo le ponga son características de las otitis malignas, excepto y uno que no es, ¿ok? Te puedo poner sí mejora con el antibiótico común o no tiene dolor o no tiene pus. Entonces, eso va a ser el falso, ¿verdad? A uno de los grupos sí, al otro de los grupos cita. Cite dos criterios para pensar en una otitis maligna. Uno, pueden poner paciente inmunodeprimido. Dos, necrosis. Y ya está, ¿verdad? Eso sería entonces una opción. Eso también yo les dije, ¿verdad? Habían pólipos. Por si quieren tener más otra opción. Presencia de pólipos, que eran unos tumores inflamatorios. Pólipos. Por último, no, penúltimo, otohematoma, ¿sí? El otohematoma, entonces, era una enfermedad en donde nosotros teníamos, estoy leyendo nomás lo que escribió Janaina, en el caso de una otitis maligna, ningún antibiótico no le cura, ¿verdad? No le cura nada. Al paciente no mejora, ¿sí? Le pongo un caso clínico, un paciente añoso, con un dolor de oído importante, le sale pus, tiene otorrea, estuvo ya tomando cipro y no mejora. Y después se le preguntó y había sido que él tenía una diabetes mal controlada o un cáncer que no se estaba controlando y por eso no se cura su infección. ¿Okay? Eso es una otitis maligna. No mejora con antibiótico. En cuanto al otomatoma, recuerden, está muy bien lo que puso Nelson. Generalmente son traumatismos, ¿verdad? Traumatismos, golpes, ¿sí? En la zona de la oreja, pabellón auricular, un caso clínico que ya les hice, un paciente con un traumatismo del pabellón auricular empieza a inflamarse. Antes que me olvide, ¿verdad? ¿Cómo creen que está la oreja? ¿Cómo siente un paciente que tiene pericondritis? ¿Le duele o no le duele? Claro que sí, le duele muchísimo. El paciente con pericondritis empezó con una otitis externa difusa, ¿verdad? Empezó así. Sí, le dolía mucho, le curó y después se complicó. Entonces, característica de la pericondritis. Tranquila, Ana. La pericondritis. Entonces, ¿cómo está la orella? Kenchi, ¿verdad? Orella kenchi, muy dolor.
Muchísimo dolor la pericondritis, muchísimo, o sea, le duele demasiado y tiene muy caliente. Entonces, así como dijo Ana, el otomatoma sin dolor. ¿Cómo está en el otomatoma? Sin dolor y frío, ¿sí? Entonces, súper bien está Ana, no te vayas a preocupar. Fría, oreja fría, sin dolor. Entonces, yo le pongo un caso clínico, paciente que se golpeó, se peleó, una pelea en la calle, después tiene una deformidad en la oreja. Yo no le voy a poner diagnóstico otomatoma, no. Usted tiene que hacer el diagnóstico, ¿verdad? O paciente que se puso un piercing y después empezó a inflamarse su pabellón auricular. Diagnóstico pericondritis. Entonces, ¿cómo se maneja el otomatoma? ¿Verdad? Si sale en completa o en selección múltiple, ¿sí? Tienen que saber. Muy bien, Ana, drenaje y vendaje. Compressão. Sí. Compresión, pues les voy a aceptar también si me ponen, no hay problema, Laura. Pueden poner, pero lo que me gustaría más que pongan es vendaje. Pueden poner vendaje compresivo, lo si quieren, sin problema. O vendaje, sí. O bueno, me gustaría nomás eso para que no haya problema con la facultad, que a algunos les considero una respuesta, a otros otra. Y por último, con respecto a esta clase, causas de otorragia. Citar. ¿Ok? Saber citar. Por lo menos dos causas de otorragia. ¿Sí? Habíamos visto ya varias causas, ahora de la manipulación, el ingreso de cuerpo extraño, la fractura de base de cráneo, lo que quieran. ¿Cómo se llamaba la inflamación del tímpano? Nadie se acuerda. ¿Cómo? Otites? No, otitis es muy general. Digo, otitis puede estar inflamado desde la punta de la oreja hasta cualquier parte, ¿verdad? Sí. Solamente yo no le pregunto a sí mismo, ¿verdad? Pero para que tengan nomás una opción, yo les dije que esto, por ejemplo, era una causa otorragia. Ahí está, Aureliana respondió. Meningitis, ¿sí? Ok. Saben que un grupo me pusieron meningitis. Y que por favor, no vamos a equivocarnos de órganos, ¿sí? Entonces, meningitis, la inflamación del tímpano. Entonces, en este caso, por ejemplo, un ejemplo nomás de sangrado de oído, ¿verdad? Entonces, era la meningitis y en este caso, la enfermedad había una ampolla en el tímpano y se llama así meningitis ampollar. Pero igual no hace falta que esa misma me pongan, solamente en forma de comentario. Otro caso eran las perforaciones timpánicas o otitis media crónica, te dan también a veces sangrado, ¿sí? Perforación timpánica, otitis media crónica. Y por último, los tumores, ¿verdad? Tumores del oído externo, tumores del oído medio. Eso con respecto a esta clase. Y ahora, por último, la clase 5. Llegamos a dar, ¿verdad? Con ustedes la clase 5. Lo que del oído medio. Doutor, eu acho que a 5 a gente não teve. Eu acho que a última foi essa de hipoacúsia, porque trocou a ordem. Ah, ok. Ustedes perdieron entonces una cuantita clase. Isso mesmo, Bueno, a 5 não tivemos, porque a última, porque foi assim, a de hipoacúsia o senhor trocou a ordem. O senhor deu a última hipoacúsia e a penúltima foi a dessas enfermidades. Então a 5 seria hoje, porque a gente teve uma quinta-feira que foi feriado. bueno, y van a rendir entonces la clase 5 sin haber dado, ¿sí? No se manifiestan, le estoy hinchando nomás. Oi? Mentira, vamos a rendir entonces hasta las 4, ¿sí? Entonces ustedes van a ser, creo que la única sección que van a rendir hasta la clase 4, ¿sí?
hasta todo Tá lo que bem. vimos. Obrigado, doutor. Por favor, chicos, rindan bien. Yo les trato de ayudar, pero depende ya de ustedes saber citar o no, ¿sí? Entonces, va a ser así, algunos citan, algunos completan. No va a ser difícil, y aparte yo voy a estar, ustedes, creo que ustedes dos grupos van a ser los únicos con los que yo voy a estar, me parece, porque este lunes ya rendí un grupo, yo no estuve, mañana rinde otro grupo, yo no voy a estar, el lunes que viene va a rendir otro grupo, no voy a estar, ustedes van a ser los únicos con los que voy a estar, así que ojalá que se porten bien Doutor, y rindan súper. ¿Sí? só uma coisa que eu não entendi. A do inseto, eu primeiro mato ele, depois eu retiro? Sí, así mismo. Tá Eso bem, podría ser. obrigado. Vale, chicos, ya están libres, pueden seguir con sus cosas. Nos encontramos la próxima semana, ¿sí?